El precio de ser malvada. Buenas noches. Para fines prácticos, mi nombre es Luis Ramos. En la época en que esto sucedió, apenas era un oficial aspirando a trabajar en un caso importante que me diera fama y fortuna. Nunca pensé que estuviera en medio del caso más espeluznante y aterrador de toda mi carrera. Cuenta la gente de varios lugares del mundo que en México es uno de los pocos países que se caracteriza específicamente por la enorme riqueza y variedad culinaria, con infinidad de platillos, bocadillos y postres que son la delicia, y en ocasiones la saludable envidia de nuestros queridos visitantes. La cocina es, por tal motivo, un negocio extremadamente serio, convirtiéndolo prácticamente en una religión. Hay generaciones que celosamente se pasan de voz las recetas más exclusivas, los ingredientes precisos, las cantidades perfectas para que sus platillos sean catalogados entre los mejores a nivel mundial. Fabricio venía de una familia que consideraba la cocina, más que un simple negocio familiar, su estilo de vida, su forma de expresar sus tradiciones y honrar a sus ancestros con esta específica manera tan artística. Y a su corta edad, él sabía que tenía el don. Su madre había fallecido dándole a luz, por lo que nunca la conoció. Fue educado por su abuela y sus tías, y al día en que la señora daría a conocer a su sucesor, debido a que su avanzada edad le impedía ya hacer muchas cosas, especialmente cocinar, Fabricio estaba seguro que le elegiría a él debido a su gran talento. Lamentablemente, doña Silvia, su abuela y matriarca de la familia, eligió a Graciela, la tía de Fabricio, para transmitirle sus secretos a ella, quien carecía de talento y simplemente veía ese gran regalo como un negocio igual a cualquier otro. Esto no solo desilusionó al jovencito, que rompió en llanto ante la desagradable sorpresa, sino a toda la familia. Todos sabían perfectamente que Graciela no contaba con el corazón, la habilidad ni el talento. No tenía la pasión por la cocina que a su joven sobrino le sobraban. A ella simplemente le interesaba ganar dinero, y todos eran conscientes de ello, e indignados se opusieron a la elección. Pero doña Silvia tenía la última palabra, y ya había tomado su decisión, y lo había entregado por escrito a su hija, cosa de la que se arrepentiría casi de inmediato. No pasó ni siquiera una semana, cuando Graciela ya había vendido las fondas y el pequeño restaurante de la abuela. Fabricio enloqueció, al igual que todos en la familia, quienes enérgicamente objetaron. Pero a Fabricio especialmente le afectaba más, porque su sueño era hacer crecer esas fondas y dar a conocer el restaurante como uno de los mejores de la ciudad y el estado de México. Pero por encima de todo, que su querida abuela era la creadora de esos espectaculares sabores que cautivaban a todo el mundo que los probaba. Todo esto divertía a Graciela, quien simplemente se burlaba de sus familiares, a quienes no dio un solo centavo de lo que obtuvo con la venta de los locales. Y por si eso no fuera ya suficiente ofensa e insulto a su propia sangre, en la cara de Fabricio y su abuela, dijo que había vendido el manuscrito original donde se albergaban todas las recetas, incluyendo evidentemente los ingredientes secretos, y todo el esmero, empeño y paciencia de casi 5 generaciones que con mucho esfuerzo había recopilado la señora Silvia. Todo ese conocimiento fue malbaratado por la desalmada Graciela, como si de un simple montón de papel se tratase. Lamentablemente, para muchos de ellos, incluyendo a Fabricio, los locales incluían la vivienda donde se ubicaban, por lo que les dio 3 días para desalojar las propiedades. Para colmo de males,
Doña Silvia no soportó el golpe emocional de ver su patrimonio desaparecer y de su legado siendo vendido como una vulgar mercancía, por lo que sufrió un ataque cardíaco y enfermó de gravedad. Lamentablemente falleció en el hospital en la segunda noche. Cuando decidieron llevar el cuerpo a su casa para ser velado, se enteraron que la casa ya no les pertenecía. Graciela la había vendido, dejando en el más absoluto desamparo al joven Fabricio, quien al no conocer más madre que a su abuelita, se negó a abandonar la casa. Todos sus recuerdos estaban en ese lugar, y no era posible que se le negara a su abuela pasar su último día en la tierra en su hogar. El niño rompió los sellos y se metió, por lo que fue echado por la fuerza, tratándolo peor que a un animal sarnoso. Al salir del hospital, los familiares se toparon con que ya la casa estaba sellada por las etiquetas del Ministerio Público. Además de que ni una sola cosa les dejaron sacar de la casa, pues Graciela ordenó que todo sería quemado al día siguiente. La indignación se apoderó de sus familiares, que tuvieron que velar a su amada doña Silvia en una agencia funeraria, pues ya no tenía su casa para ese fin, como marcaba la tradición. El funeral resultó ser mucho más triste por ese motivo. Los familiares pensaban qué pasaría con Fabricio. ¿Quién se haría cargo de él? Honestamente, nadie tenía intenciones de hacerlo. La sangre fría no era lo único que caracterizaba a Graciela. Era hipócrita, manipuladora y mañosa. Por si fuera poco, estaba muy bien respaldada, pues su marido era agente de la extinta policía judicial, además de tener placas y conocidos con mucho poder político. Por ello, todos preferían evitar tener conflictos con ella. Pero a Fabricio le dolía en lo más profundo del alma lo que su abuela había perdido, y que eso mismo le costó la vida. Y no creía que su propia hija la hubiera echado a la calle en su propio funeral. Por lo que ni bien cruzó la puerta de la funeraria, el muchachito, envuelto en llanto y rabioso, se le echó encima, reclamando totalmente fuera de control, pero justamente sus acciones. Pero fue detenido de manera brutal por varios agentes amigos del marido de su tía. Sus parientes vieron impotentes la brutal golpiza que le dieron al chico, quien sin juicio desde sus escasos 13 años, fue llevado a presidio, imposibilitado a salir, debido a las grandes influencias que lo querían fuera del camino de Graciela. Los reos saben de maldad, de crueldad y de falta de humanidad, pero también saben mucho acerca de la piedad y la empatía. Nadie, ni siquiera el más ruin de los reclusos, podían concebir el motivo por el que el nuevo había caído. «Solo es un niño», decían. «Está casi muerto. Miren», susurraban, acogiendo al muchachito como una mascota. Al inicio atesoraron su estadía cuando descubrieron los grandes talentos que demostró en la primera oportunidad. Sus manos eran mágicas. Podía convertir la basofia del presidio en el plato más suculento que los internos hubiesen probado. Además de que sabía manejar y economizar los ingredientes, lo que a los encargados del penal les encantó, por lo que pasó de ayudante de cocina a ser el cocinero en jefe en poco tiempo. El chico, sin embargo, sabía en dónde se encontraba, y el odio corroía su joven corazón. Se juntó con lo peor de sus compañeros en la cárcel, quienes le confiaban cómo se encargaban de los cuerpos de los rivales, o los encarguitos de sus jefes. Fabricio, sumamente interesado en el tema, pidió la oportunidad de estudiar en sus ratos libres, que eran muchos, pues le habían negado visitas, especializándose en alta cocina, obtener los cortes más finos y cómo prepararlos. Pero al mismo tiempo, estudiaba anatomía humana de manera casi obsesiva. Nadie entendía cómo un muchacho tan atento, estudioso, talentoso e inteligente fue enviado a ese lugar
por culpa de las influencias de gente sin alma ni corazón. Fabricio se ganó el cariño de esos a los que la sociedad llama criminales. Se convirtió en la inspiración de lo peor de la raza humana, y sus esfuerzos fueron rindiendo frutos. Pues el chico se la pasaba haciendo ejercicio, estudiando, aprendiendo y escuchando historias que su mente procesaba como una cátedra. Escuchaba hablar de los más legendarios asesinos en serie, como Ed Gein, el Mocha Orejas, el hijo de Sam, el Zodiaco y muchos más, aprendiendo sus métodos y sus técnicas. Ahora Fabricio, a sus 23 años, con 150 kilos de puro músculo magro y una fuerza impresionante, recibió una agradable sorpresa, la primera en 10 años, pues las autoridades del presidio le dieron la oportunidad de certificarse como chef, además de recibir un reconocimiento de la Facultad de Medicina por sus amplios conocimientos en biología y anatomía humana, habiendo salvado la vida de uno de sus compañeros que sufrió un accidente, y gracias a eso se pudo recuperar. Por si fuera poco, su buena conducta y comportamiento ejemplar le concedieron la libertad por falta de pruebas, además de que sus familiares que le encarcelaron ya no tenían influencias ni poder para mantenerlo preso. Fabricio preparó un banquete su última noche, y tenía una gran sonrisa, señal quizás de sus logros, la alegría de salir libre después de estar injustamente encerrado, o quizás otra cosa. El castigo por una falta cometida es siempre un deleite a los sentidos. Pero esta lluviosa tarde de agosto del 2009, nadie en el presidio pensó que estaban liberando a una bestia sedienta de venganza. Toda la preparación del muchacho tenía un motivo y un cometido específicos en su complejo plan para hacer justicia por la memoria de su abuela, que fue despreciada y vejada como un objeto sin valor por su propia sangre el día de su muerte, desechada como un hilacho viejo y sin valor. Fabricio no solo buscaba una vulgar venganza, sino una refinada y épica lección de justicia poética, algo pocas veces visto. Un monstruo con intelecto superior y manos mágicas se dirigió primeramente a obtener trabajo en un pequeño restaurante de mala muerte. Desde el comienzo notaron el exquisito sazón del nuevo cocinero. El dueño no entendía cómo era que el muchacho podía preparar semejantes guisos. De hecho, esa semana le había ido tan mal que no había dinero para obtener nada de carne. Sin embargo, Fabricio sirvió albóndigas, mole de olla, bisteces con papas, siendo un éxito desde sus primeros días. Su patrón no le cuestionó. Solo sabía que la carne se le había pasado un conocido a crédito. Y al ser un rotundo éxito, quedó encantado y no preguntó más. Justamente ese día comenzaron a desaparecer ciertos agentes corruptos de la judicial, sin dejar rastros de su paradero. La madrugada estaba fría debido a la intensa lluvia. El amable mastodonte le dijo a su patrón que iría con su amigo por un poco de carne, pues serviría mole verde y frijoles a la mañana siguiente. Fabricio dormía en la trastienda del restaurante, después de preparar la carne para cocinar al día siguiente, por lo que el patrón no objetó. Una hora después, una enorme sombra acechaba a la agencia del Ministerio Público, esperando que otro de los que lo humillaron saliera. Este animal se destacaba por acosar jovencitas, para después hacer sus porquerías. Lo que nunca sospechaba fue que un enorme puño se dirigía velozmente a destrozarle la quijada de un certero golpe. Le hizo señas a la asustada pero agradecida chiquilla de que huyera. Mientras en el callejón, el agente intentaba inútilmente gritar al ser desmembrado por las poderosas manos del cocinero, que, tal si fuera un pollo, le separó primero los brazos, luego las piernas, para posteriormente clavarle los endurecidos dedos como de mármol
a la altura del nacimiento de los glúteos, para separar la columna completamente. Y sin el mayor esfuerzo, estando aún en vida el pobre miserable, lo deshuesó como un pescado, deshaciéndose de lo que no le servía, y llevándose las mejores piezas para servirlas a sus comensales, que no eran otros que los mismos agentes de esa comisaría. Todo estaba planeado a la perfección. Los cazaba para darlos al día siguiente a los mismos, como si los cebara, al igual que a cerdos. Las noticias alarmaron a la gente de la ciudad y del estado. Al parecer se lo achacaban a alguien más, pues pensaban en ajustes de cuentas, y la crueldad y crudeza de los decesos pintaban a que todo empeoraría, y tenían toda la razón. Uno por uno fue haciéndose cargo de sus agresores, hasta que finalmente llegó con el ex esposo de su tía. Para él tenía preparado algo muy especial. No solo sería una de sus obras maestras más elaboradas, sino que demostraría lo indefensos y vulnerables que estaban todos los miembros de la lista negra de Fabricio. Usó como carnada a una de las agentes, para hacer que todos salieran a buscar al perpetrador. Era algo arriesgado, pues podría descubrir su coartada, debido al osado de su plan. Sin embargo, era necesario. Él no dañó a la chica. De hecho, con mucha delicadeza la ató, amordazó y la llevó hasta una lejana y apartada zona de Ecatepec, donde le permitió darle la ubicación exacta de su paradero a sus compañeros, sabiendo perfectamente que su tío iría por ella, pues era su actual pareja. Pero, inocente de los planes del cocinero, esa área anteriormente era parte de unos baldíos muy grandes, que en época de lluvias se convertían en una especie de pantanos por tanta vegetación, y el lodo que llegaba a formarse dificultaba el acceso, y alguien podía quedar fácilmente atrapado. El muchacho había entrenado durante años, y a pesar de su corpulencia y su gran peso, era ágil y grácil como cuando era niño. Eso le facilitó deshacerse de la persecución de los agentes y le permitió hacerlos separarse, dejando totalmente a su merced a su objetivo. La lluvia no solo impedía a la gente caminar, también ver y escuchar, debido a lo tupido que estaba. Llovía a cántaros, pero una enorme figura se movía ágilmente, acechando al policía muy de cerca. Una mano enorme lo tomó por la cabeza, levantándolo en vilo como si de un conejo se tratase. La fuerza era tan brutal que en cuestión de segundos desapareció entre la alta hierba que abundaba en ese momento para no ser visto nuevamente. Los días siguientes se hicieron escuadras de búsqueda para localizar al agente desaparecido, temiendo que le hubiera ocurrido lo mismo. La novia se comunicó con Graciela, quien actuó con la misma frialdad y crueldad que le caracterizaban. Más porque el siguiente sábado serían los 15 años de una de sus hijas, una muchacha igual de déspota e interesada que ella, por lo que contrató un servicio de banquetes y al mejor cocinero de la ciudad. Fue donde el plan del maestro de Fabricio tomó la forma deseada. Sería su obra maestra, su Mona Lisa, su 9ª sinfonía. Se tomó el tiempo necesario. Ya tenía marinada la carne. Comenzó a seleccionar los ingredientes más exclusivos y delicados, los que le darían ese sabor especial para un platillo de la talla del banquete que estaba preparando. La ocasión lo ameritaba. Debía ser el mejor de todos sus trabajos. No cabía el menor error. Todo estaba milimétricamente medido para ser perfecto. Cada pizca de sal, cada hoja de laurel, cada cucharada de azúcar. Nada debía excederse o faltar. A las 8 de la noche en punto, las mesas esperaban ansiosas los tan famosos y aclamados platillos, de los que toda la ciudad estaba hablando.
Era muy difícil contratar al cocinero, debido a lo reservado que era. Pero había hecho una excepción al tratarse de una persona tan distinguida como lo era doña Graciela. Con toda la sinceridad, la gente simplemente iba a criticar. Era bien sabido que la vieja estaba envuelta en cosas chuecas, que había despojado a su propia madre de sus pertenencias en su lecho de muerte, que encerró a su sobrino sin derecho ni culpa en presidio, que dejó en la calle a su propio esposo, y una gran y larga lista de tropelías. Pero en esta ocasión, todo era alegría para la espantosa mujer que presumía a su hija como una joya. Finalmente, los platos comenzaron a circular entre las mesas. El aroma era sencillamente delicioso. Debido a la desaparición del marido, nos destacaron para hacernos pasar como un invitado más, mezclándonos con el resto para no ser descubiertos, aunque a leguas parecíamos policías encubiertos, novatos e inexpertos. El momento de la degustación llegó. Para mi buena fortuna, ese día estaba delicado del estómago, por lo que decidí no comer nada, y solamente bebía soda para apaciguar un poco el malestar. Sin embargo, la gente se disputaba los platos. Más que personas de clase alta, parecían niños en una fiesta peleando por el pastel. Algo hipnotizante había en esos alimentos. Graciela, según supe, era muy quisquillosa para comer en público. Sin embargo, el olor le despertó un viejo y reprimido recuerdo. Fue increíble ver cómo una persona que parecía un esqueleto andante devoró los 5 tipos de alimentos, frunciendo el ceño con una expresión entre sorpresa, asombro, odio y miedo. Al principio se levantó furiosa, pero llegó el momento del clásico vals, y su princesa, como ella llamaba a ese costal de odio y rencor, comenzó a lucir lo ensayado con tanto esmero. La arpía no tuvo más opción que tragarse el coraje, al menos hasta que el momento mágico de su hija pasara. Cada número musical, Graciela miraba hacia todos lados, como buscando fantasmas entre los espectadores del concurrido salón. No había ninguna duda. Ella conocía ese sazón. Sabía perfectamente que esas recetas, aunque totalmente refinadas y perfeccionadas, pertenecían a su madre. Muchos compañeros me contaron durante mi estadía de novato historias aterradoras de espectros, muertos que se levantaban en la morgue, criaturas en las carreteras, pero nada, absolutamente nada, se comparaba con lo que estábamos por descubrir esa noche. Cuando la chica terminó de bailar y la música festiva inundó la sala, ella se sentó a comer, y le encantó tanto lo que probó, que al igual que su madre, devoró cada plato que se le puso enfrente. Nunca en su corta vida había probado semejantes manjares, pero la sorpresa de su madre era una sospecha, una profunda y mortal herida a su ego. Ella se creía la dueña del mundo, pues siempre se había salido con la suya desde chica, y esta vez quería demostrar que todavía tenía todo bajo control, por lo que exigió la presencia del cocinero. Algo tramaba, pero no podía exponerse al escándalo y el ridículo. Después de todo, aunque nefasta, era una dama de sociedad. Los meseros le comunicaron que el chef en persona traería el pastel con un regalo sorpresa. El resto de la fiesta, todos bailaban y convivían, mientras Graciela miraba desesperada su reloj en busca de la medianoche, que era la culminación del festejo y el momento de la partida del pastel. Finalmente, el momento tan anhelado llegó. Las luces se apagaron. El humo y la pirotecnia iluminaron una colosal figura, empujando en un carrito el enorme pastel, que lentamente circulaba, pasando por el frente de cada mesa, hasta que al final se posó frente a la mesa de honor. Con la frivolidad de un emperador romano, Graciela pidió al cocinero que se quitase el cubrebocas y el gorro, así como que le dijera su nombre.
Todo el salón quedó en silencio, y la ronca voz del muchacho, primero que otra cosa, agradeció la presencia de todos los presentes. Agradeció que apreciaban sus platillos, y procedió a descubrir su rostro. ¿Quieres saber mi nombre, Graciela? No puedo creer que no sepas quién soy, con el simple hecho de haber probado mi comida. Sabes de quién es, y conoces perfectamente el sazón de esta. Pero bueno, supongo que el resto merece saberlo. Mi nombre es Fabricio, sobrino de Graciela, que despojó a su propia madre de sus pertenencias y posiciones en su lecho de muerte, quien le quitó el sustento y sus hogares a sus propios hermanos. La desalmada que dejó en el desamparo y envió a la cárcel a su sobrino huérfano. Pero, ¿sabes algo, Graciela? Tú y yo nos parecemos bastante. Tú le quitaste la vida a tu madre por ambición. Yo se la quité a tus amigos por justicia. Pero creo que esta es una ocasión especial. Espero que les hayan gustado los platillos, que fueron posibles gracias al ex esposo de Graciela, pues fue justo a quien se acaban de comer. La mujer se llevó las manos a la boca, sin poder aguantar el vómito, al igual que la mayor parte de los asistentes, mientras el resto quedamos demasiado estupefactos para entender las palabras del cocinero. La cereza del pastel, literalmente, fue ver a Fabricio sacar dentro del pastel la blanqueada calavera de quien en vida había sido el marido de su tía. El muchacho rió de manera malévola, pero aún faltaba el platillo fuerte. Tomando a la escuálida mujer con su manzana, la levantó tan fácilmente como cuando un gato se lleva a un canario, partiendo rumbo hacia la cocina. Intentamos detenerlo, pero los disparos no le frenaron. Juro por Dios que le dimos con todo el poder de fuego que teníamos. Sin embargo, Fabricio no caía. Con sus propias manos, desmenuzó a su tía, que gritaba como un cerdo ante el brutal desmembramiento. Sus manos lo hacían ver tan sencillo, arrancando grandes trozos de carne de los huesos, tal como si de un pollo o un pescado se tratase, hasta que la mujer dejó de gritar ante nuestros atónitos ojos. El cocinero deshuesó y picó finalmente la carne con hierbas y especias, para posteriormente arrojar los pedazos dentro de la enorme olla de guisado. Comiendo un poco, sonrió para finalmente caer sin vida, cuán enorme y pesado era. Ustedes perdonarán lo vago de mis explicaciones, pero mi limitada mentalidad no alcanza a comprender quién era realmente el monstruo en este caso. Si el pobre de Fabricio, que solamente deseaba tener en alto el nombre de su familia, y cuya pasión por la comida era su motor, y que debido a las circunstancias se convirtió en un monstruo con una habilidad y destreza únicas. O la malévola Graciela, que sin corazón destruyó a su familia y sus sueños como si nada valieran. No soy quien para juzgar, pero Fabricio tuvo su justicia poética, después y a pesar de todo.